Amada familia de YouTube, espero se encuentren muy bien, el Señor les bendiga. Les contamos que no hemos podido publicar la predicación de todos estos domingos porque hemos tenido problemas técnicos con nuestros equipos de audiovisuales. Sin embargo, queremos contarles que en este momento estamos recolectando fondos para poder renovar estos equipos audiovisuales. Si tú quieres saber más del proyecto, si quieres apoyarnos, te invitamos a que nos dejes un comentario, nos dejes un mensaje y por el interno te vamos a indicar cómo puedes colaborarnos en la renovación técnica de los equipos de audiovisuales de la Alianza Taller de Vida. El Señor les bendiga, el Señor les guarde, nos vemos muy pronto y esperamos que podamos volver a conectar con ustedes. Entonces decíamos que la palabra va orientada a que el Señor nos ayude a tener o a reafirmar o a ampliar esa visión correcta de lo que es y para qué está la iglesia. Y la iglesia la podemos comparar con el desarrollo de una persona. Así como las personas nos desarrollamos, la iglesia también. Cuando hablamos de iglesia ya más en el sentido más particular, cada uno vivimos un desarrollo, unas etapas. Y en la vida cristiana también pasamos por varias etapas. Desde la niñez, cuando nacemos, a la vida cristiana. Y entonces comenzamos, inclusive en los estudios, uno de los estudios llama los primeros pasos, porque comenzamos como niños a caminar apenas. Y esa etapa se caracteriza por la dependencia de otros. La persona no sabe leer la Biblia, la persona no sabe cómo orar, la persona no tiene mucha luz de nada, pero necesita ser guiada y entonces depende de los que ya están adelantaditos para que le ayuden. Y no necesariamente es el pastor, no necesariamente son los que coordinan ministerios, sino cualquier hermano ya mayorcito, cualquier hermano como en la casa, ¿no? En la casa cuando el hermano que es un poquito mayor ayuda a cuidar al menor, ¿verdad? Y entonces eso debe ser el ritmo también de la iglesia, donde los que son nuevitos, los que están naciendo o han nacido hace poco al evangelio, hay que darles unas pautas. Luego también pasamos como las personas normalmente a la etapa de la adolescencia, y en la adolescencia ya la persona va tomando un poco de conciencia en cuanto a su contexto. Inclusive es una etapa muy difícil porque muchos de sus ideales se le caen. Muchos están en su pedestal y resulta que no están en ese pedestal en la realidad. Es cuando los chicos a veces descubren que sus papás no son perfectos, que los mayores no son perfectos, que las leyes no son perfectas, y entonces la persona empieza a chocar con todo y entra en una crisis severa con la sociedad, aparte de que tiene una crisis interna, que es la crisis de identidad, donde no tiene como muy claro realmente qué es, y que tristemente, hablando del ser humano propiamente dicho, esa situación la aprovecha muy bien el enemigo en estos tiempos para llevarlos inclusive a esa crisis de identidad sexual o genérica, ¿no? Donde ya como el muchacho está en crisis, aprovechémoslo y desviémoslo para lo que no es. Si es un hombre, digámosle que él puede ser una mujer, y si es una mujer, digámosle que puede ser un hombre, y tantas cosas más, porque está en crisis. El cristiano también empieza a darse cuenta que la iglesia no es perfecta, ¿no? Que el pastor no es perfecto, que los servidores no son perfectos, que somos seres humanos, pero que como seres humanos, pues estamos aquí para adorar al Señor por su gracia, creciendo por su gracia y recibiendo bendición por su gracia. Amén. Y que le servimos también por gracia, y que todo nos viene por gracia. Entonces tiene que aprender también ese adolescente espiritual a entender, es que todo viene de gracia. Que eso no justifica andar en una vida incorrecta, sino que gracias a que todo viene de gracia, pues aprovechemos esa gracia en el Señor para crecer, ¿no? Y luego viene la etapa de adulto. El adulto pues ya se espera que tenga la conciencia, ¿sí? Ya tiene más claridad, ya ha pasado por las etapas de identidad, ya se ha ubicado más en la realidad, y esa persona pues ha desarrollado ya, o debe haber desarrollado ya capacidades para enfrentar la vida, es decir, ya más que comer solito, cosas así, no, ya la capacidad de
avanzar, de tomar decisiones, ya desarrolla su carrera, su estudio. Igual en la vida cristiana tiene que pasar así. Ya como adultos, ya estamos más ubicados, ya tenemos muchas cosas bien claras y entonces desde esa perspectiva ya somos capaces de producir y de poder aportar a la vida cristiana como cuando uno en la sociedad ya aporta. Yo recuerdo en mi casa, pues todos comenzamos a aportar desde que estábamos muy muchachos, ¿no? Entonces crecimos, o por lo menos lo que se formó en mi corazón, es que yo de mi casa no saco nada, a la casa llevo. Esa era mi filosofía cuando estaba muchacho. Yo no espero que me den nada en mi casa, más bien tengo la conciencia de que debo de llevar a mi casa. Entonces desde muy jovencito ya trabajando afuera para llevar a la casa, para ayudar a sostener a los más pequeños, ¿no? Entre ellos estaba por ahí Nidia, que está por allá, que todavía estaba bien niñita. Pues nosotros los mayorcitos eran los que ya estábamos aportando y ya nos volvemos responsables con la casa y todo esto. ¿Debe ser igual en la iglesia o no? Debe ser igual, ya dejamos de ser niños, dejamos de ser adolescentes, pasamos a ser adultos y entonces ya estamos en la etapa donde nosotros somos responsables, donde ya encontramos nuestro lugar, donde nos vamos ubicando en todo lo que Dios ha tenido en su corazón para cada uno de nosotros, para cada uno de nosotros. Y entonces, de todas maneras, aunque nosotros venimos trabajando últimamente aspectos que van en función del reino de Dios y su justicia, como lo dice la palabra, buscad primeramente, entonces, dándole prioridad, y estos varios ya meses venimos en función de esa prioridad. Yo sé que hay palabra que debe llegar a nuestro corazón y llenarnos en cuanto a lo personal, en cuanto a las necesidades propias, ¿sí? Y eso está bien, pero ya tenemos un fundamento, una base donde sabemos caminar con el Señor. Debemos entrar en esa parte de entender, ya tener una visión más amplia de la iglesia, no solamente pensando en mí, no solamente pensando en un grupo, sino en una visión más amplia de la iglesia. Y entonces, para ayudar a ampliar esa visión de lo que somos y para qué estamos, quisiera citar un análisis que hace Alberto Benjamín Simpson. ¿Quién era ese señor? El fundador de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Mundial. Él fue el que le dio la base, bueno, Dios a través de él como un instrumento, un misionero tremendo. El Señor le dio el privilegio de ser el fundador de la Alianza Cristiana y Misionera, y el sueño de él era llegar al mundo. Ahora ya se está como en 92 países, me parece, no sé si son 92 o 110, se me confunde allí la cifra, pero en todo caso, comenzando en una ciudad, ahora ya está expandida en por lo menos más de 90 países, es decir, que ha alcanzado bastante. Y este hombre hace un análisis de la iglesia que es muy interesante. Él, como hombre de Dios y como un misionero de corazón, y con una visión de la iglesia que es de acuerdo a lo que Jesucristo tenía en su mente y lo que él esperaba también que la iglesia hiciera en su contorno. Abro comillas, dice: Dios nos muestra su plan para la iglesia cristiana, que es mucho más que una asociación de amigos agradables. No se trata de escuchar una vez por semana un discurso intelectual, disfrutar de un entretenimiento musical y designar una forma de vida en la obra cristiana. Se trata en realidad de una iglesia que puede ser la madre, el hogar, una forma de ayuda y bendición, la cual Jesús vino a dar a la humanidad perdida y a los que sufren. La cuna y el hogar del alma, la fuente de sanidad y purificación, el refugio para el huérfano y el angustiado, la escuela para la cultura y la capacitación de los hijos de Dios, el arsenal donde pueden ser equipados para la batalla del Señor y el ejército que peleará las batallas
en su nombre. Cristo quiere que ese centro de vida y poder estén en cada pueblo y nación de este mundo pecaminoso y triste. La visión que Él tiene de la iglesia, no solamente un grupo que se reúne, no solamente un grupo que disfruta de un tiempo de alabanza, de una enseñanza que le den algunas pautas, sino que es una visión donde ya como adultos vemos los alcances que podemos tener y que debemos tener. Por ejemplo, nosotros estamos hace días luchando con establecer una fundación para poder abrirnos más a la sociedad, porque son medios. Una fundación es un puente para la sociedad por todo lo que se puede brindar. Y vaya que ha sido bien difícil. Necesitamos inclusive lanzo a nivel público, porque la idea no es cargar más a los que ya tienen carga, sino más bien repartir la carga más entre más personas, ¿sí? Entonces no es que el pastor otra vez allí, que el líder de alabanza otra, y entonces metidos todos en un solo paquete, haciendo todo, sino que ya cuando tenemos la conciencia, cuando el hermano o la hermana está pensando, uy, pero ese necesitado, pero esta situación allí, qué bueno que pudiéramos hacer tal cosa. Bueno, porque ya hay un compromiso y una visión más amplia de lo que es ser la iglesia y la extensión hacia afuera, y necesitamos 5 personas para esa fundación que nos ayuden a sacar adelante. Ya tenemos todo, no nos faltan las personas porque lo demás ya lo tenemos, los estatutos, ya la fundación estuvo obrando durante un tiempo, o sea que no sería sino activarla de nuevo y bueno, volverla a abrir, porque me tocó cerrarla por estar pagando impuestos sin ninguna necesidad, entonces me tocó cerrarla, pero la idea es volver a abrirla y necesitamos 5 personas. Estamos orando al Señor por 5 personas. Sí, pastor, hay tanto que la iglesia puede recibir, que lo puede recibir a través de una fundación, y tanto que la iglesia puede recibir de la fundación para poder servir a la comunidad. Pero entonces yo le decía a Felipe, lo que pasa es que un experto nos dice, no se metan los que ya están ocupados, no deben estar ahí. Estamos 5 personas que no estén en este momento ocupadas directamente con liderazgo en la iglesia, para que asuman esa responsabilidad. Y él me decía, yo los puedo orientar, yo les digo también muchas cosas que ya tengo experiencia en esto. Mire, están las puertas abiertas. Y entonces necesitamos esa visión. No solamente que venimos, nos reunimos, qué rico que recibimos, sino que esto tiene que ser un instrumento de Dios para ministrar al necesitado, para ministrar a aquella persona con el ministerio que la iglesia tiene espiritualmente, y aún con aquello que la misma sociedad nos facilita para establecer los puentes. Entonces ahí les dejo la inquietud, amén. Ore por ella. Y de pronto el Espíritu Santo le dice, no ore más, que es usted. No ore más, que es usted el que tiene que ponerse al frente. Y bueno, ahí vamos haciendo, el que se meta el Señor, nos vamos caminando hasta que se aprende, amén. Ahora, ¿podemos nosotros estar de acuerdo con las palabras del hermano misionero Alberto Benjamín Simpson de lo que es la iglesia? Que no es solamente un espacio donde venimos a pasar un tiempo, sino que es el espacio donde venimos también a ser entrenados, a ser enseñados, a ser formados, a que podamos estructurarnos de la manera que el Señor pueda obrar a través de nosotros. Y hablar de nosotros es hablar de mí, hablar de usted particularmente. Podemos pedirle al Señor que para estos tiempos nos dé una iglesia tal y como era en el libro de los Hechos. En este tiempo tan complicado, en este tiempo donde ya congregaciones, una de las misiones tradicionales más importantes en Estados Unidos y de carácter mundial, que ya le abrió puerta al pastorado, al homosexualismo y al lesbianismo. Entonces se requiere una iglesia para hoy que tenga el corazón de Jesucristo y que en su corazón tenga lo que Cristo quiere que sea la congregación. Esta fue una iglesia santa, entregada, activa y empoderada desde el cielo, que entendió que Dios llamó para bendecirlos, pero que también entendió que los llamó para ser de bendición. Esta fue la iglesia de la cual
el Señor en los Hechos 17:6 dice: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Que cuando los cristianos iban avanzando, iban trastornando. Y qué lindo cuando uno oye testimonios que llegó en cierta región, en cierta población, llegó la iglesia, se estableció, el Señor la llevó a crecer y resulta que trastornó porque las prostitutas comenzaron a convertirse al Señor, porque los borrachos comenzaron a convertirse, porque tenían que cerrar aún los bares, los prostíbulos, porque la obra del Señor llegó e impactó y trastornó. Que es lo que nosotros como iglesia pues debemos hacer. Ahora, en esa dimensión, Eliseo es un ejemplo de cómo hay que tomar la visión del Señor que nos da. Eliseo clamó hace muchos años, cuando iniciaba su servicio a Dios, por el deseo de hacer la obra del Señor. Él dijo: ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Elías había sido un gran profeta que había hecho grandes obras y grandes milagros. Ahora el profeta se había marchado. Dios lo había levantado, ustedes saben, en un carro de fuego, lo llevó con ropa y todo al cielo. Sí, ahora Eliseo está comenzando el ministerio y Eliseo sabe a lo que se enfrenta. Y sabe la necesidad que hay. Y él dice: ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Y qué hizo Dios? Se le manifestó. ¿Y cómo se le manifestó? Dándole la unción, de la misma unción que le había dado Elías, le dio a Eliseo, pero con algo en particular, le dio una doble unción. Y los estudiosos dicen que en la vida de Eliseo desarrolló doblemente los milagros que había hecho Elías. Es decir, que el Señor le oyó su oración. El Dios de Elías, ¿dónde está? Aquí estoy. Y le dio de la unción de Elías y le dio más, le dio una doble unción. Y llegó a ser el doble de milagros que hizo Elías. Pero entonces nosotros tenemos que clamar. Tenemos que clamar por el Dios de Elías, tenemos que clamar por el Dios de los apóstoles. Tenemos que cambiar por el Dios de los discípulos, que desde el principio encarnaron el llamado, que ellos en su corazón estaban tan consagrados al Señor que inclusive dejaron todo. Bueno, luego vino la persecución romana, los sacó del contexto de su tierra y los esparció por el mundo conocido en ese tiempo, pero ellos no salieron a esconderse, ellos salieron a hacer la obra del Señor donde quiera que estuvieran. Porque ¿qué llevaban en su corazón? ¿Qué soy y para qué estoy? Esto lo llevaban en su corazón. ¿Qué soy y para qué estoy? Y entonces pudieron impactar. ¿No clamaremos nosotros también para que Dios haga su voluntad en esta generación? Comenzando desde nuestros propios hijos. Esta mañana que teníamos el devocional, la primera hora de las 8 a las 8:30, que me correspondió coordinar ese tiempo, tuve en mi corazón: voy a pedirle que mi esposa haga una parte, que Dorángela haga otra, que Juan Pablo haga otra y yo hago la otra. Bueno, saqué a Felipe ahí un momentico, pero me perdona esa grosería, pero bueno, si eran 4 tiempos nomás, ya se nos iba mucho el tiempo, pero quise que estuvieran los 4 aquí, porque eso también habla de que se ha hecho un trabajo de familia, se ha hecho un trabajo para que los hijos caminen con el Señor. Y es una de las prioridades, tiene que ser la prioridad en su corazón. Usted tiene que también clamar por el Dios de Elías, por su familia. Tiene que cambiar por el Dios de Elías para que obren sus hijos. No importa en la condición que estén, no importa por lo que estén pasando, no importa. Lo que antes, con más razón, clamar por el Dios de Elías, por el Dios que puede transformar, por el Dios que puede darle nueva vida a una persona, por el Dios que resucita los huesos secos, que coge los huesos secos, como dice esa palabra del valle de los huesos secos, y dice que eran secos y secos en gran manera.
Y yo no sé si usted ha visto un hueso seco, reseco, que ya se pone poroso. Sí, ya el clima y todo le ha hecho tanto efecto que se pone poroso. Ahora un hueso de esos, cuando dice extremadamente seco, es porque estaba remuerto. Ese hueso estaba muerto, remuerto. Pero el Dios de Elías y el Dios de Eliseo cogió esos huesos y los puso en pie, los unió para que formaran cuerpos. Y después les dio carne y les dio tendones. Y después los revistió de carne y ya eran completamente humanos otra vez, pero les faltaba la vida. Y el Señor sopló en ellos y volvieron a tener vida. Y ya con vida llegaron a ser un ejército poderoso que el Señor implementó. Entonces nosotros, para estas generaciones tan complicadas y que cada día se ponen más difíciles porque el pecado ya desde los mismos estados, desde los mismos gobiernos, sigue el proyecto de ley para prohibir que los pastores discipulemos a las personas. Sigue el proyecto de ley para prohibir que una persona sea ministrada, que si usted le pone la mano y le toca la frente, ya eso es un abuso y un atropello, y entonces ya por eso puede ser demandado. Siguen los procesos atacando. Y yo le digo una cosa, los cristianos dicen no se meta en política, pero yo le digo esto, es la política que se metió en el cristianismo con sus leyes. Son los políticos a través de leyes que se metieron en la vida de la iglesia. Y la iglesia se arrincona y la iglesia baja la cabeza y la iglesia, pobrecitos nosotros, no. No, la iglesia, el gobierno se mete en la iglesia y quiere determinar el caminar de la iglesia. Pero una iglesia que clama por el Espíritu de Dios, por el mismo Espíritu que estuvo con Elías y Eliseo, es una iglesia que no se apabulla. Y es una iglesia que ora por sus hijos, que ora por su familia. Es una iglesia que cree en los imposibles. Que creemos que Dios puede transformar, que lo que necesita Dios es un hombre y una mujer que le sigan creyendo y que sigan esperando el tiempo de Él, que puede ser que demoró un poco, que inclusive puede ser que demoró mucho, pero poco o mucho sigue esperando y esperando al Señor. Se puede ver la gloria de Dios en su momento. Y entonces, realmente, nosotros estamos llamados a construir la iglesia bíblica en toda su belleza. Y estamos enfocados, mire, yo he pasado por una situación difícil, ustedes saben, desde el año pasado batallando con una situación de insomnio que se vino como una opresión muy complicada. Pero ahora ya el Señor me está sacando al otro lado. Ya saliendo al otro lado, y inclusive yo también estoy a punto ya de estar, de pensionarme. El año pasado ya me llega el tiempo de pensión, pero en estos días le decía, me preguntaba a Felipe, ¿cómo está, pastor? Y le dije, me estoy sintiendo con más fuerzas que antes, y deseo que la obra del Señor se siga haciendo. Y en mi tiempo de oración, el Señor lo que está haciendo es como abrirme más los ojos. Y es como que estuviéramos comenzando otra vez, a comenzar a dar un nuevo empujón, a retomar cosas o a tomar cosas que tal vez nunca hemos aplicado dentro del contexto de iglesia para seguir adelante. Porque el Señor nos ha llamado y nos tiene para que estemos hasta el último día, hasta que tengamos el último aliento, la última fuerza la invertiremos en el Señor para glorificar su nombre. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Se lo invertiremos a Él. Pero mi hermanos, para que esta iglesia que el Señor quiere, donde usted sabe qué es y para qué está, tiene que ser una iglesia que le dice al Señor que se haga tu voluntad y no la mía. Tiene que ser una iglesia que, como decía al comienzo, se enfoca primeramente en el reino de Dios y su justicia. Que es un versículo que sabemos de memoria, pero que en la práctica cuesta mucho, porque siempre ponemos, pienso en mí primero y en mis beneficios y luego en el reino de Dios y su justicia. Normalmente estamos pensando es en nosotros,
Normalmente son nuestras prioridades, nuestros sueños. Y es como que no le creemos a Dios. Y yo tengo un testimonio de vida respecto a eso. Porque cuando yo estaba estudiando ingeniería civil, ya en el tercer semestre, y tenía esa carrera en la Santo Tomás de Aquino, el Señor me llama al ministerio. Y me llama para que yo me dedique ya al pastorado. Entonces, para que me dedique al seminario y estudie. Me retiro y empiezo a ganar, como yo les he dicho, casi el 25% de lo que yo me ganaba en ese tiempo, porque yo ya era maestro general de obra. Yo ya dirigía construcciones ya. Y entonces yo me estaba ganando mi buen dinero, ya estaba bien plantado. Antes de casarme ya tenía mi lote, ya tenía los proyectos para construcción y todas las cosas. Pero el Señor me llamó al ministerio. Y vaya que ahí es donde hay que decir primero el reino de Dios y su justicia. Y yo fui y le comenté a Lucy que ya éramos casados. Le dije: Lucy, me están llamando al ministerio, pero me están ofreciendo el 25% de lo que me gano. ¿Y qué dijimos? Pues la obra del Señor es primero y vamos a asumirla. Y la asumimos. Y bendito el Señor que en el proceso de vida, en el proceso de ministerio, sin quitarle un peso a nadie, sin aplicar mal teología para sacarle la plata del bolsillo a la gente, sin decirle a nadie que yo soy tierra fértil para que siembren en mí. Como dicen muchos por ahí, yo soy tierra fértil, siembra en mí, hermano, que yo soy tierra fértil. No, sin hacer nada de eso, el Señor nos ha bendecido, hermanos. Nos ha dado techo para vivir, no nos ha faltado con un alimento, ha abierto puertas para nuestros hijos para que estudien, ha abierto puertas para que trabajen, y el Señor nos ha ido sosteniendo y nos sigue sosteniendo, mis hermanos. Pero llegan momentos de tomar decisiones, y son decisiones que no son fáciles, pero que cuando vienen de parte del Señor, Él sabe cómo trabaja. Y yo siempre lo he dicho, pasamos días escasos con limitaciones, porque era el precio que había que pagar iniciando, pero el Señor es como si hubiera cogido todo lo que no me gané en un tiempo, o lo que dejé de ganarme en un tiempo, es como si Dios luego me lo hubiera dado juntico en un negocio que me llevó a ser limpio, honesto, todo delante del Señor. Y era como si hubiera cogido todos los años y me hubiera dicho: vea, aquí está la platica que usted dejó de ganarse, ahí la tiene. Y me la puso en las manos. ¿Dios es fiel? Hermanos, pero entonces hay que decirle al Señor que se haga tu voluntad y no la nuestra, no la mía. Tenemos que empezar en ese proceso realmente que nos cuesta. En estos días le decía a mi esposa, o no sé a quién era que yo le decía, en temas inclusive como las ofrendas. No, hablaba con mi hermana Gloria, que ya uno no tiene problema para el tema de su ofrenda y su diezmo. Eso ya, que no hay plata, que no. Por delante está nuestra ofrenda y nuestro diezmo antes que cualquier cosa, y eso ya uno ni lo cuestiona, uno ya lo piensa, ¿no? Es el deber, y bueno, falta para tal cosa, no, pero eso ya Dios verá cómo da para eso. Y uno ya con esa libertad, sembrando en la obra del Señor, sin problema. Y yo le decía, cuando se le convierte el bolsillo a una persona, verdaderamente se le ha convertido el corazón. Es la parte más dura. Si ya el bolsillo está convertido, ya es un cristiano de verdad. ¿O no? Que es la parte más complicada para muchos. Inclusive muchos cristianos después de mucho tiempo, todavía siguen peleando con eso. Todavía mandan la mano al bolsillo y sacan una moneda de 50 y reprenden al demonio por abundancia. La reprendo, espíritu, y vuelve y mete la mano a ver si saca una de 20. No, hay que realmente poner el corazón del Señor. Eliseo comenzó su ministerio haciendo un sacrificio grande. Cuando Dios lo llamó a él tomó una determinación muy radical. ¿Y sabe qué hizo? Quemó los sembrados y quemó ¿cómo se llama? Los yugos. Los yugos que le ponen a los animales para el arado, los quemó. ¿Y qué significaba eso? Estaba cortando con las comodidades de la casa y estaba renunciando completamente a lo que venía haciendo para dedicarse 100% a hacer lo que el Señor lo llamó a hacer.
Y eso fue un sacrificio muy grande. Entonces, para no estar mirando hacia atrás, para no estar pegado de las cosas atrás, ¿qué hizo? Los quemó. Ya no hay pie atrás. Si usted quema algo, llórelo, como dicen por ahí, llórelo. Y Eliseo, ¿qué hizo? Quemó los arados y quemó se me volvió a olvidar, los yugos, las yuntas, volvió a quemarlas. Bueno, volvió a quemarlas, no, yo volví a recordarlas. Las quemó. Y las quemó cortando con sus comodidades. Las quemó cortando con dependencia de este mundo. Porque había dicho, no, yo con este negocito me sostengo, ¿no? Y no, las quemó. Vaya que fue una decisión bien radical. Pues también, mire Dios cómo lo usó de esa manera tan particular. Él hizo esto para servir libremente a su Padre Celestial, dejando atrás el yugo de este mundo para cargar el yugo eterno que el Señor le daba. La pregunta es, ¿cuánto hace que el Señor le está hablando de dejar algo a usted? ¿Cuánto hace que el Señor le está diciendo que corte con un yugo? ¿Cuánto hace que el Señor le viene hablando al corazón de tantas maneras, diciéndole ya deje tal cosa, ya deje tal costumbre, ya deje tal apego, que eso no lo bendice, bloquea el obrar del Señor en su vida? ¿Cuánto hace que el Señor le está diciendo deje de poner sus ojos solamente en conseguir y olvidado de la obra del Señor? ¿Cuánto hace que el Señor le está diciendo? ¿Cuánto hace que el Señor le está diciendo invierta media hora, una hora en la obra de la iglesia? ¿Cuánto hace que el Señor le está diciendo eso? ¿Cuánto hace que le está diciendo pregúntele al pastor en qué puede servir? Pregúntele a un coordinador según lo que usted siente en su corazón. Me gusta el ministerio de jóvenes, ¿yo qué puedo hacer ahí, Felipe? Me gusta el ministerio de los niños, ¿yo qué puedo hacer ahí, Lorena? Me gusta también, yo percibo que el Señor me mueve a la alabanza, ¿qué puedo hacer ahí, Felipe, para poder estar ministrando? Pastor, yo quiero crecer en la palabra también, inclusive en poder avanzar hasta que llegue a ser también una persona que predique la palabra. ¿Cuánto hace que el Señor le está diciendo dedique esa media hora, dedique esa hora, dedique el diezmo de su tiempo, saque el diezmo de su tiempo para que usted esté viviendo en esta tierra con propósito eterno? Como dice un tema de un gran predicador que dice guiados por la eternidad, donde vivimos el ahora, nos cuidamos este cuerpo, cuidamos de nuestra alma obviamente, pero a la vez que vamos viviendo, vivimos con visión de eternidad. Que no solamente estemos en función de llenar el estómago, como decía mi profesora de filosofía en el bachillerato, los colombianos no avanzamos porque nosotros vivimos es en función del estómago, llenar el estómago y quedamos satisfechos. Entonces no hay la filosofía del estudio, no hay la filosofía de la ciencia, no hay la filosofía de la investigación. El gobierno no invierte en investigación porque nos quiere tener todo el tiempo clavados con la filosofía de llenar solamente el estómago. Los frijolitos y el chicharrón y el arroz y pare de contar. Entonces Dios nos está pidiendo tiempo y lo requerimos. Eliseo es un tremendo ejemplo de esto. También como Jesús dijo, lo decíamos en esta semana, el Espíritu es el que da vida. Entonces una iglesia que crece en la dependencia del Espíritu de Dios, una iglesia que se fortalece no solamente pensando en métodos y estrategias, sino que pone como prioridad la obra del Espíritu Santo, para que sea el Espíritu Santo el que lleve a las estrategias y a los métodos. No primero son los métodos para luego pedir al Espíritu que apoye, sino que primero es el Espíritu para que guíe a los métodos y nos guíe a poder tener los recursos. Una iglesia que sabe que no puede hacer la obra de Dios, porque nunca en nuestra carne haremos la obra de Dios que satisfaga a Dios. Tan así que es Él mismo el que determinó hacerla a través de nosotros. Si nos aferramos a la vida natural, permaneceremos siendo niños espirituales.
limitando el trabajo del poder del Espíritu Santo en nosotros. Y es solo, ¿verdad?, que no se puede volver una frase de cajón. Es solo cuando morimos a nosotros mismos que entonces el qué y el para qué se desarrolla plenamente en nuestra vida. El qué y el para qué. El deseo de Jesucristo para nosotros está bien reflejado en Efesios 4, 14 al 16. Colóquelo por favor para que lo repitamos hasta que nos quede grabado. Por favor, mi niña. Efesios 4, 14 al 16. Entonces el deseo del Señor Jesucristo para su cuerpo, para su iglesia, para usted, para mí, que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, planes, diseños humanos de hombres malignos, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor. Ahora, no es para contender con la verdad, sino que dice que en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se van, ¿qué? ¿Que se van qué? Peleando mutuamente, chocando mutuamente, rechazándose mutuamente, casi que odiándose mutuamente. Que te amo pero de lejos. No, que se van ¿qué? Ayudando mutuamente. Y según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose ¿en qué? Oiga, el centro aquí. Y mire, una iglesia tan pequeña como nosotros y todavía luchamos con choques entre hermanos, entre servidores. Soy abierto, soy sincero, pasa. ¿Sí? Parece que la única madre aquí fuera yo. Parece que la única madre que me toca aguantármelos a todos, con toda su forma de ser, con todas sus maneras. Y aguante, pero los demás no quieren aguantar a nadie. Los demás no quieren soportar a nadie. Y a mí siempre me ha dolido algo que yo lo he dicho abiertamente. A mí me duele en el corazón que a mí todos me traten bien y casi que me chocholean y me cargan, pero entre sí mismos no se tratan igual. Y a mí eso me duele. Me duele porque tiene que ser parejo para todos. Tiene que haber un amor para todos. Aquí no se trata de lamerle al pastor, ni de sobarle las, como dice, la espalda, ni de limpiarle la solapa, porque ya no uso saco. Sino que esto es un asunto de amor entre todos. Un cuerpo que cada miembro se ayuda mutuamente y que se va edificando en amor. Oiga, pero son 10, 15, 20 años andando juntos. Bueno, 15 no, 16 vamos a cumplir 15 años. ¿Sí? Bueno, se me perdió la cuenta. Del 2009 al 2014, marzo, sí, ya, no, el 15. El 25, en marzo del 25, cumplimos los 15 años. Bueno, uno más, uno menos, bueno, listo. Negociemos, bueno, en 6 meses, pues. Para que quedemos en la mitad. Hermanos, yo agradezco con todo mi corazón que ustedes me amen porque yo los amo. Y oro por ustedes. Y deseo que el Señor los bendiga, se los digo con todo mi corazón. Pero amésen entre ustedes, hombre. Como dice la Escritura, ayudándose, soportándose, aguantándose, mutuamente también dice la Escritura. Oh, santo silencio. Santo silencio. Ay, hermanito, vea, esto lo digo con el corazón y con el corazón sentido, porque uno dice, este hermanito, ¿por qué no se tienen paciencia, Dios mío? ¿Por qué no se aguantan un poquito? Porque, ¿sabe con qué comparo? Cuando yo trabajaba en la construcción, pues estaba metido en el corte todavía, que era oficial nomás, uno se clavaba muchas pelucitas
sobre todo cuando trabajaba con Guadua, esas pelucitas, ¿no? Oiga, y quedaban por ahí clavadas. Y uno llegaba y metía la mano al bolsillo y se enredaban con la tela del bolsillo. ¡Ay! Uno quedaba. Y usted iba a mirar y no se veía. Una pelucita y eso no se veía, eso me tocaba y buscar para poderla sacar. Y entonces cuando esa pelucita está clavada, anda uno ultrasensible. Y cualquier roce que pasa, pega el grito. Y algunos andan con la pelucita clavada en el corazón, que cualquier miradita o no miradita o cualquier gestico, ahí mismo, oigan, no, nosotros no estamos para andar con esas bobadas todavía, Dios mío bendito. Estamos para ser personas ya sólidas, saber qué somos y para qué estamos. El peligro que nos asedia en este tiempo también es que existen muchos vientos de doctrina que se han extendido a través de muchas congregaciones en estos días. Y qué peligro con ese bendito YouTube, con tanta cosa que se sube, y con ese Facebook también, tanta cosa que se sube. A mí me mandan cosas, y algunos me mandan cosas que este se murió y fue al infierno y vio yo no sé a quién allá. Y la Biblia me dice que en el infierno no hay nadie todavía. ¿Cómo verá pues? Y gente que está viendo un poco gente en el infierno. Yo eso no lo creo. Porque la Biblia dice que en el infierno todavía no hay gente. Ni siquiera el diablo está en el infierno. Está vacío. Y los primeros que van a ir al infierno son los falsos profetas. Y le sigue el anticristo. Son los primeros, luego Satanás y luego todos los que han caminado con él. Entonces no tenemos que estar creyendo cualquier cosa. Anda también la doctrina fuertemente de que no hay arrebatamiento, que nosotros tenemos que ir por la tribulación. No, eso ya no, porque el Señor dijo que nos libraría de la hora del sufrimiento que viene sobre esta tierra. Son promesas fieles del Señor para su iglesia. Y es que no somos cualquier cosa, somos la iglesia, la esposa de Jesucristo. Y el que ama a su iglesia no lo va a mandar a una batalla para que le den duro. Entonces no podemos estar creyendo cualquier viento de doctrina. El pastor que mandan los videos, ese pastor que habla de sanidad, y la sanidad es que coge a las mujeres se quitan los interiores y él les toca a las personas en sus partes íntimas y que para sanarlas. Ahora hay otro que ya se mete en una ponchera grande a bañarse con las señoras allí, que para que el agua la sane, porque es el agua del mugre de él que va a sanar a la otra persona. Oiga, esto se está viendo, uno se ríe y todo eso, pero está pasando, hermanos. Y el pastor que sale disfrazado del Chapulín Colorado para llamar la atención. Un pastor dice que el Chapulín Colorado allá. Santos. Tratamos de conservar una doctrina sana, hermanos, y Dios nos ayude en eso. Y todavía no se pierde el que está prometiendo el baloto cristiano. Todavía el DMG cristiano. Usted pone 10 y recibe 100. El DMG cristiano todavía para muchos sigue funcionando. Y en congregaciones que uno dice que son hasta de sana doctrina. Y tristemente hasta en la misma alianza yo he visto eso. No, hermanos, nosotros ya no podemos andar en esas cosas, creyendo esas cosas. Nosotros tenemos que estar bien plantados. Y para eso, para que no nos enreden, ¿sabe cuál es la clave para que no lo enreden a uno? No se concentre en usted, concéntrese en agradar a Dios. Concéntrese en agradar a Dios, que el Espíritu Santo lo guía a través de la palabra y la experiencia que le da. Y Dios lo va a proteger para que el engaño no llegue. Una palabra que Dios puso en mi corazón desde que yo estaba niño. Bueno, niño no, ya joven cristiano. Ya era cristiano recién, apenas de unos 16, 17 años. El Señor me puso esta palabra estando de rodillas, leyendo la Biblia. Me dijo que por torpe que fuera la persona, Dios no dejaría que se desvíe del camino. Y yo me apropié de esa palabra. Dije, Señor, tú me vas a guiar en los caminos tuyos hasta que yo me muera. Y nadie me sacará de tu palabra y nadie me sacará de tus caminos. Es una garantía que el Señor nos da. Puede que uno no sea tan inteligente, puede que uno no sea tan fluido, ni tenga tanto estudio, pero tiene un corazón humillado delante del Señor. El Espíritu Santo te guía, mi hermano. Y que no se concentre en usted. Esa es la clave.
no se concentre en usted, concéntrese en glorificar al Señor y el Señor lo va a guardar a usted. Es la mayor garantía que podemos tener. En la iglesia, en el pasaje que leíamos ahora, la iglesia que el Señor sueña, es una iglesia que no es una organización, que es un organismo vivo, que esto no es el nombre, que esto no es la razón social, que esto es el grupo de hombres y mujeres que amamos al Señor, que creemos en Jesucristo. Esta iglesia es una iglesia viva y todas las partes, como dice allí en el pasaje que tenemos todavía en pantalla, y todas las partes tienen su función. Usted tiene una función. Usted está conectado, la palabra le llama a eso, usted fue bautizado por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, lo unió y le dio dones, don o dones. Y eso quiere decir que lo ubicó en un lugar y le dio una función. Tiene una ubicación en uno de los 5 ministerios y tiene una función dentro de esa línea que Dios lo haya puesto. Y vamos a estar trabajando en eso y enseñando para descubrir estas cosas, porque tenemos que seguir creciendo. Y crecer no para llenar la mente, sino crecer para crecer en el ministerio. La palabra del Señor para cada uno de nosotros, ¿cuál es? Tome esta palabra en su corazón, porque esta es la voluntad del Señor. Isaías 54, 2 y 3. Isaías 54, 2 y 3. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escaso o escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Versículo 3. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Ahora usted puede estar pensando, Dios me dijo que extienda la tienda, el granero, el supermercado, la ferretería, ¿sí? Está pensando en el negocio, ¿no? Uy, el Señor me dijo que amplíe el negocio en este momento. Comencemos que esto no solamente es para un grupo de personas. Y segundo, que este es un cuadro que cuando los creyentes verdaderamente nos convertimos en una comunidad de discípulos de Jesucristo, cada uno trabajando con humildad en las capacidades que el Señor ha dispuesto para cada uno de nosotros, entonces es donde podemos trastornar el contexto donde estamos. Y el Señor nos habla a nosotros de extendernos. Y Alberto Benjamín Simpson también dijo algo al respecto de este pasaje. Y se lo leo, abro comillas. La figura de extensión es la de una tienda de campaña. Las cortinas están para ser extendidas y que sus cuerdas se alarguen. Estas cortinas son sin duda las promesas y las disposiciones del Evangelio que se extenderán a la multitud de las necesidades de la vida humana y las multitudes que buscan refugio. Ahora ese hombre tenía en su mente, era el mundo. Cuando él oraba, abrazaba el globo terrestre y él se arrodillaba y lloraba con ese globo sostenido y le decía al Señor, eso lo cuenta la señora que le servía en la casa, porque varias veces cuando iba a llevarle el tintico a la oficina que él estaba trabajando allí, lo encontraba de rodillas con el mundo, abrazado y llorando y diciéndole al Señor, dame el mundo o me muero, decía Alberto Benjamín Simpson. Dame el mundo o me muero. Él no veía una congregación, él no veía un barrio, una ciudad, él veía el mundo. Y por eso es que la alianza ahora está en más de 90 países, porque ya estaba la oración para que alcanzara el mundo. Y entonces está viendo que estas cortinas son sin duda las promesas y las disposiciones del Evangelio
que se extienden a la amplitud de las necesidades de la vida humana y las multitudes que buscan refugio. Las cuerdas son cuerdas de fe, cuerdas de amor, cuerdas de esfuerzo santo y de servicio. Él nos invita a alargar las cuerdas de la oración. Vamos a pedir más, a dejar que los hilos de la fe sean alargados y fuertes. Vamos a creer más plenamente, más firmemente y con más atrevimiento que antes. Que las cuerdas de amor sean alargadas hasta que acerquemos al hombre a Cristo con las cuerdas de nuestro corazón. Que nuestros esfuerzos por su reino alcancen su nivel más amplio. Que cada uno de nosotros haga del mundo su parroquia y que entendamos que las cosas que son importantes para la esposa del Cordero también sean importantes para mi corazón, para nuestro corazón, porque nuestro Salvador es nuestro esposo, el Señor de los ejércitos es su nombre, el Dios de toda la tierra será llamado. Entonces él seguía pensando en que las cuerdas tienen que extenderse, y no pensaba en como digo, la capilla, el barrio, la ciudad, tienen que extenderse a que le dé la vuelta a este mundo. Y nosotros podemos hacerlo y participar desde lo menor hasta lo mayor, desde Judea, Samaria, ¿cuál es la otra? Judea, Samaria hasta lo último de la tierra, falta uno. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces seguimos en nuestra casa, siga insistiendo en su casa. Si ya no le escuchan, mejor, porque tiene que dar ejemplo. Y que el ejemplo sean las palabras. Amén. Únase con la iglesia para el trabajo también en su entorno, en el entorno en que estamos, porque Dios lo trajo a usted para hacer algo aquí. Y lo colocó aquí con su propósito específico. Seguimos unidos con el tema de las misiones a nivel nacional y a nivel mundial también. Entonces seguimos haciendo el esfuerzo, una ofrenda para las misiones. Ganemos el mundo a 1,000 pesos, pedían es que por mes. Yo nunca he sido capaz de dar 1,000 pesos para misiones. Me parece mucho, pero muy poquito. O sea, pero muy poquito. Porque hay que dar mínimo, digo yo, en mi corazón mínimo, unos 10,000 pesos mensuales. Y sumado a lo que damos, se sigue moviendo las misiones a nivel mundial. Amén. Debemos hacerlo. Cada uno de nosotros, mis hermanos, tiene un lugar, bueno, ya cerré comillas. Cada uno de nosotros tiene un lugar en el papel desempeñado para desempeñar en la obra de nuestro Señor. Y por encima de todo tiempo, debemos de construir la iglesia del Señor sobre las bases bíblicas, de acuerdo con el patrón que Él mismo ordenó para su esposa. Y nosotros estamos entrando en otra etapa, mis hermanos. Nosotros estamos entrando en la etapa de esa iglesia bíblica que se fundamenta en los propósitos, primero en los ministerios que el Señor entregó, y luego en los propósitos que Él quiere que estos ministerios desarrollen. El Señor establece hombres en ministerios. Luego dijo, ¿qué deben de hacer? Aquí están los propósitos. Y a los hermanos y en general le ha dado dones y funciones para que se ubique en cualquiera de estos ministerios para desarrollar estos propósitos. Comenzando desde ser hombres y mujeres de intercesión, pero también aquellos que Dios les ha dado una habilidad. Mira, no le dé pena, hermanos. Yo tengo un testimonio aquí también con la hermana Oliva Valencia. Yo llegué aquí y ella era una hermanita como cualquiera de las hermanitas acá que llega, se ubica en su lugar. Dios la trajo aquí porque andaba embolatada buscando una iglesia y le dijo, Espíritu Santo, llévame a una iglesia sana, y se la trajo para acá. Y desde que llegó se quedó. Amén. ¿Quién lo hizo, hermana Oliva? El Espíritu Santo la guió, porque la trajo hasta aquí y desde que entró dijo, aquí es, y aquí se quedó. ¿Y cuánto lleva mi hermana Oliva acá? Estaba antesito de que yo llegara. Y ella estaba sentadita
Y un día le dije, hermana, yo tengo en mi corazón que usted debería ser una ujier que pueda ayudar aquí en el servicio de la congregación. Oiga, mujer disciplinada para eso yo. Mujer disciplinada, que llega primero. Bueno, ya le ganaron, ya Carlitos y Ofir que tienen moto llegan primero que ella. Pero llegaba primero que todos. A veces uno llegaba y la encontraba ahí sentada primero que todo el mundo esperando. Sirviendo. No, que es que tengo muchos años. No, ¿qué pasa? No, que es que yo como que no he estudiado mucho. No, es que no se trata de eso. Se trata que disponga el corazón y nosotros a través de la enseñanza le vamos orientando para que usted ocupe su lugar. Amén. Y no se olvide de esto. Téngalo en su corazón. Recuerde que la especialidad de Dios son los imposibles de nosotros. La especialidad de Dios son los imposibles de nosotros. Entre más imposible sea para mí, mejor para Dios. Porque Él, cuando obra y hace sus maravillas, nos deja con la boca tapada y no podemos sacar el pecho y llenarnos de orgullo, sino que tenemos que decir, si el Señor no lo hace, yo no estaría aquí. Y ya porque no hay tiempo, pero yo te contaría que yo no tendría que estar aquí. Por varias condiciones particulares yo no debería estar aquí. Y todo el tiempo tengo que decirle al Señor, realmente yo estoy ahí. Es por la obra que tú has hecho para sostenerme todos estos años. Y es que es verdad. ¿Y la especialidad de Dios cuál es? ¿Cuál es? Los imposibles para el hombre, los imposibles para mí son la especialidad de Dios. Sara era estéril desde el nacimiento y además de eso era mayor de edad, que ya había pasado por su menopausia y ya no podía embarazar. ¿Un imposible? Imposible. Entonces dijo, esos son los que me gustan a mí. Porque cuando obra el milagro la gente tiene que decir, esto lo hizo Dios. Amén. Mis hermanos, ya para ir aterrizando entonces, nosotros, Taller de Vida, tenemos una visión clara del modelo que la iglesia quiere. La iglesia que Él estableció desde los primeros siglos y que Él quiere que siga avanzando en la misma dirección. La iglesia no está para cambiar. La iglesia está para que siga operando en los mismos principios bíblicos que el Señor estableció. Pueden cambiar algunas formas, es como los productos. La leche debería ser la misma leche pura, solo que ha cambiado el empaque, que antes venía en canecas de esas altotas, ¿sí? Donde le echaban bastante agua y quedaba bien completica la caneca, y luego le vendían a uno, sacaban con el de allá, ¿no? Y le vendían era así. Luego ya vino en botella de leche Cremes. Yo me acuerdo de la leche Cremes. Nunca se me olvida porque me dice mi mamá que teniendo 3 años y cargando una botella de leche Cremes me caí, se partió y me corté aquí que casi me deja otra boca. Aquí quedé casi con otra boca. Me corté, hice una cortada aquí, se ve. Cuando yo estoy acalorado, esto se pone coloradito aquí. Hay gente que viene y me dice, ay pastor, le dieron un beso y lo dejaron ahí. Pero no me va a arrancar la cara, hermana, que esto es una cicatriz que tengo ahí, hermano. No me vaya a borrar el cachete. Porque agarran a limpiarme. Sigue siendo la leche. ¿Qué ha cambiado? El empaque. Eso sí hay que cambiar. Pero el contenido tiene que ser la misma palabra de Dios, dependiendo del mismo espíritu y siguiendo los mismos parámetros que Él ha establecido. Amén. Y nosotros tenemos estos parámetros claros. Primero dice la Biblia que somos el cuerpo de Cristo. Ya lo leíamos en Efesios capítulo 4, versículo 14 al 16. Pero también la Biblia dice que nosotros, siendo miembros todos del cuerpo, somos miembros en particular cada uno de nosotros. Pero la Biblia dice que además de ser cuerpo, Él estableció ministerios, que eso ya los hemos visto en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13, que Él estableció ministerios. Ministerios son como los pilares en los que se debe de fundamentar el desarrollo de la obra en la iglesia. Y además de eso, el Señor nos ha mostrado propósitos claros, propósitos
que no son para un pastor ni para un grupo de servidores, sino que hemos venido viendo por la palabra que son propósitos que Él quiere que cada uno de nosotros desarrollemos. Además de eso nos ha hablado el Señor del método y nos ha dicho: no es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu, no es con metodologías humanas, no es con esfuerzos humanos. Dependa y dependamos del Señor, y lo que Dios va a hacer lo hace a través de cada uno de nosotros, y la gloria se la vamos a dar cada uno de nosotros, y la bendición la va a recibir cada uno de nosotros, porque el Señor al que le sirve lo bendice. Bien lo ha dicho el Señor: yo honro a los que me honran. Y cuando usted se humilla para servirle a Él, Él lo honra a usted. Mis amados, hay algunos que están despierticos, bien moviditos, pero hay otros que están en letargo. Y la idea del Señor es que ninguno esté dormido, sino que todos estemos activos. Hermanos, muchos de ustedes no tienen nada que hacer un miércoles. Muchos de ustedes están en la casa desocupados un miércoles. ¿Por qué no vienen a la reunión de oración? ¿Por qué no vienen al culto? Para que juntos oremos por nuestras necesidades, por las necesidades de otros, por un avivamiento del Señor, y para que a la vez seamos edificados en la palabra. No se quede en la casa. No se ponga a ver el desafío, que eso a usted no le deja nada. El desafío no le deja nada. Pero si usted ora al Señor, le deja mucho. No se olvide que el que está de rodillas es el que avanza. En la vida cristiana, el que está de rodillas es el que avanza. Amén. Somos la iglesia del Señor. Ubiquémonos como adultos en el lugar que nos corresponde, espiritualmente hablando. Tengamos nuestra identidad clara, que somos el cuerpo de Cristo. Y tengamos también claro que el Señor nos ha llamado a hacer una tarea específica. Gracias, Padre, por esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor, que por dura que parezca es alimento para nosotros, Señor. Y es un alimento que nos afirma, que nos solidifica, Señor. Gracias, Padre, porque hay bendición en ella. Pero hay bendición más cuando esta palabra se vuelve vida. Oramos que tu Espíritu Santo nos vivifique, Señor, con ella y con ese fuego que da el mismo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús, tu gracia y tu bendición están con cada uno de tus hijos, Señor. Amén. Y amén. El Señor les bendice, mis amados hermanos.